Carolina Toá, parte usted con su minuto y medio. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo quisiera aquí partir por hacer un llamado a construir no solo viviendas, no solo infraestructura, no solo crecimiento económico, sino especialmente acuerdos, confianza, que hagan posible el progreso para todos en nuestro país. En Chile no nos faltan diagnósticos, ni ideas, ni acuerdos técnicos en todas estas materias. Lo que necesitamos es más decisión y más liderazgo transversal para hacerlos realidad. Sabemos hace tiempo que para los jóvenes es cada vez más difícil acceder a la vivienda propia, que los campamentos siguen creciendo, y por eso lo que les propongo hoy día es que, más allá de las declaraciones, hagamos un acuerdo sobre mínimos comunes. No medidas populistas que no tienen financiamiento fiscal, no propuestas que buscan derrotar al otro y que terminan en fracaso, sino puntos concretos de sentido común. 7 puntos. Primero, que nos comprometamos con un mínimo de 100.000 viviendas al año para resolver el déficit habitacional. 2, que adoptemos fórmulas diversas, concesiones, propiedad, arriendo, colaboración público-privada y más instrumentos de gestión de suelo. 3, que hagamos un plan urgente para resolver al menos los campamentos que son posibles de erradicar en el próximo mandato. 4, que simplifiquemos los subsidios a uno solo con un sistema de tramos. 5, que adoptemos nuevas formas de financiamiento aprovechando las oportunidades de la reforma previsional para ampliar el mercado de capitales. Candidata. Muchas gracias, candidato Johannes Kaiser. Es el turno de Carolina Toá, que va a responder la pregunta, lo sacamos aquí de la pecera, ahí está, la pregunta número 10. Escuchamos la pregunta número 10 para Carolina Toá. En base a la propuesta realizada por la Comisión Presidencial de Paz y Entendimiento entregada al Presidente de la República, tengo la siguiente consulta. ¿Qué acciones concretas harían ustedes para poder seguir empujando este proyecto de manera de poder conseguir la anhelada paz social que necesitamos como macrozona sur? Carolina Toá tiene 1 minuto y medio y ahí aparece la persona que le hace la pregunta y un resumen de la pregunta por si la necesita. Bueno, muchas gracias a Lorenzo por este gran tema. En primer lugar, creo que deberíamos comprometernos todos a implementar lo más fielmente posible los resultados de ese acuerdo. Lamentablemente, algunos sectores de derecha se han restado de antemano. En segundo lugar, creo que ahí hay una serie de agendas que conocemos hace tiempo, proyectos de ley que hay que enviar al Parlamento, pero quisiera resaltar algunas en particular. En primer lugar, que desarrollemos nuevas formas de colaboración para desarrollar y poder combinar la solución del tema de tierras con el desarrollo del sector forestal en la macrozona sur. Eso es posible con modelos de negocio distintos de los que hemos conocido, con formas de desarrollar el negocio de la madera que se separe del negocio de la celulosa, con acuerdos de colaboración entre las comunidades y las empresas, y además es un gran gatillante para que impulsemos esto que se ha mencionado ya acá, que es el sector de la madera en la construcción, donde viviendas mecanizadas en madera pueden ser una gran solución para resolver el déficit habitacional y un gran impulso al crecimiento. Tenemos que mandar los proyectos de ley para institucionalidad, tenemos que cambiar los mecanismos de entrega de tierras, tenemos que hacer reconocimiento a los derechos indígenas y a todas las víctimas de los distintos sectores. Es el turno de Carolina Toá. Vamos a ver qué pregunta toca ahora. Es la pregunta número 5 para Carolina Toá. La escuchamos y la vemos. Hola, mi nombre es Michael Sasso, soy de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio, representamos a más de 1000 familias damnificadas por el mega incendio de Viña del Mar, que fue Villa Alemana. En estos momentos llega un nuevo invierno y todos nuestros vecinos no cuentan con una vivienda definitiva. La claridad que tenemos en el futuro no es es incierta. Por ello quiero hacerle unas preguntas a los candidatos. ¿Cómo piensan apoyarnos? ¿Estarían dispuestos a crear un área que se haga cargo de las reconstrucciones después de que ocurran estos desastres que afectan a nuestro país para asumir la reconstrucción? ¿Cómo piensan enfrentar el próximo mega incendio? Ahí está la pregunta que le llega también de Valparaíso a Carolina Toá. Tiene 1 minuto y medio para responder. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta institucionalidad ya la creamos.
cuando se legisló el Ministerio de Seguridad y se sacaron las facultades de seguridad del Ministerio del Interior, se hicieron muchas innovaciones en el Ministerio del Interior. Y una de ellas es que en ese ministerio se tiene que crear un área especializada a cargo de los procesos de reconstrucción, para que no partamos de cero cada vez, para que tengamos modelos de vivienda que no tengan que pasar por ningún tipo de aprobación, para que la vivienda de emergencia esté ya como considerado en su diseño, que se pueda transformar en la vivienda definitiva y que tengamos un aprendizaje con instrumentos especializados para la reconstrucción y no partamos de emergencia en emergencia nombrando un delegado ad hoc que tiene que empezar cada vez desde cero. Pero quiero decir, aquí en la reconstrucción, como en muchas cosas, se aplican las mismas reglas que en cualquier proyecto y las mismas trabas que en cualquier parte. Si la manera en que vamos a resolver el tema de las trabas del Estado es con la filosofía que estamos escuchando acá, que sacando los primos y los operadores políticos se va a resolver esto, es de una frivolidad completa. Esto es mucho más complejo que eso. Los mismos sectores que aquí alegan, porque los gobiernos regionales son lentos, los empapelaron de requisitos cuando fue el caso convenios y los dejaron trabados. Los mismos, cada vez que se tratan de fortalecer los equipos técnicos encargados de dar esa recepción de obras, porque no se puede recibir una obra que tiene errores porque después es funcionario responsable, entonces debiéramos hacernos cargo de que esos equipos deben ser fortalecidos y no debilitados si queremos de verdad agilizar esto. Y por último, perdón Connie, pero esta vez tenemos que no tratar permisos uno por uno, pedir una delegación de facultades amplia al Congreso para en un año hacer todos los cambios necesarios y tener un sistema ágil de entrega de permisos en todas las dimensiones. Tiempo, candidata. Van a tener igual tiempo al final. Cada uno va a tener tiempo al final para hacer una reflexión y aporte final, así que no se desesperen por eso. Pero le quería hacer solamente una contrapregunta, candidata Toa, porque la pregunta era sobre, digamos, sobre la reconstrucción del megaincendio. Con la nueva institucionalidad, ¿no debiera ocurrir lo que ocurrió, que todavía no se soluciona, que es el retraso en la reconstrucción de la gente afectada? O sea, debiéramos tener herramientas mucho mejores. Debiéramos tener mecanismos para que se flexibilicen los tiempos, los requisitos, las planificaciones que están previstas, pues la reconstrucción se hace con las mismas reglas de la construcción habitual. Se le piden los mismos requisitos, pasa por los mismos trámites y tratándose de una emergencia, eso debiera ser totalmente distinto. Y también debiera ser distinto una vez que esta institucionalidad esté operando, el hecho de que tengamos mecanismos especialmente diseñados para las reconstrucciones. Perfecto. A que se partan de la experiencia acumulada en casos anteriores. Un turno de Carolina Toa para responder la siguiente pregunta. Ya quedan solo 3 preguntas, les digo. La número 3. La número 3, pregunta para Carolina Toa. Escuchemos la pregunta. Hola, mi nombre es Alexis y vivo en la ciudad de Iquique. La situación de inseguridad se ha vuelto bastante compleja. Si usted es elegido presidente o presidenta, ¿cuáles serían sus primeras medidas para poder vivir de manera más segura? Ahí está la pregunta, le llega desde Iquique, materia de seguridad para la exministra del Interior. Tiene 1 minuto y medio, Carolina Toa, para responder. Sí, a ver, Alexis, todas las personas que habitan en el norte de Chile, el norte de Chile es el primer lugar donde se deterioró la seguridad, el primer lugar donde se manifestó el crimen organizado, el primer lugar donde se dispararon los homicidios. Y la verdad es que fue también el primer lugar donde se puso énfasis en frenar esta ola de deterioro. Y más allá de las cosas que se dicen en campaña, los hechos son los hechos. El año 24, Tarapacá tuvo 40% menos homicidios que el año 2021. 40% menos. El año 24, Tarapacá tuvo 14% menos delitos violentos y el 23, 14% menos que el año anterior. En este periodo, desde el 21 al 24, han bajado 48% los ingresos irregulares por la frontera. Se ha hecho un trabajo gigantesco en esa zona. Y así y todo, la gente vive con niveles de inseguridad superiores al resto del país. Así y todo, la gente ha tenido un deterioro en su calidad de vida que afecta el ejercicio de su libertad. Por eso hay que profundizar. Vamos a ampliar dotaciones, vamos a cuadruplicar el GOPE, vamos a poner más tecnología en la frontera y vamos a hacer con la misma fuerza una estrategia en temas de prevención. Porque en el norte, por la precariedad, por la abundancia de campamentos, por una serie de situaciones sociales,
Hay también una capacidad de reproducción de la delincuencia que tenemos que frenar trabajando con jóvenes, Tiempo, con niños candidata. y con niñas. Es inevitable hacerle la pregunta de qué haría distinto, si es que usted es presidenta, a lo que hizo como ministra del Interior precisamente en esa zona y con estas medidas que usted está... Bueno, primero esto que acabo de decir de las dotaciones. A ver, en Chile, durante el gobierno del presidente Piñera, se tomó una muy buena medida, que fue duplicar el tiempo de formación de carabineros, pero no se duplicaron las escuelas de carabineros, razón por la cual estamos formando la mitad de carabineros. Este año ya se amplió la capacidad de formar, pero en nuestra administración vamos a ampliar en 1000 plazas al año la capacidad de formar carabineros. Pero no solo carabineros genéricos, sino multiplicar las fuerzas de élite que tenemos, fundamentalmente el GOPE. Nuestro GOPE es ridículamente pequeño, hay que multiplicarlo por 4. Y lo que mencionaba recién en prevención, Chile necesita tener una política robusta en prevención, no unos programas que están focalizados en 16 comunas, que funcionan con unos funcionarios a honorario que se les renuevan todos los años, no, un sistema como fue el Sistema Nacional de Salud Pública, bueno, un sistema de prevención con niños y jóvenes, para que todas las mujeres sepan que sus hijos están bien cuidados en todo el horario de trabajo, con cultura, con deporte, con prevención social, con cuidado para que no caigan en la droga ni estén encerrados solo en el celular. Es el turno de Carolina Toá para su minuto y medio final. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos teniendo una elección presidencial en un momento de muchas incertidumbres a nivel global, en un mundo que está teniendo cambios gigantescos y en un momento de Chile que viene de un ciclo muy complejo, de debates muy polares, de 2 procesos constitucionales fallidos, de un estallido social que no terminó de encontrar una respuesta. Lo que va a decidir lo que pase en Chile en la próxima etapa es que seamos capaces de tener liderazgos que logren movilizar las capacidades que hay en nuestra sociedad, que son muchas. Chile es un país que tiene todo para que creamos en él, que tiene los conocimientos para enfrentar sus desafíos, que tiene recursos. Cuando sentamos a las personas que conocen los temas, hay muchos acuerdos de cómo destrabar los temas de la vivienda, los temas del crecimiento, los temas de los campamentos. Lo que nos falla en Chile hace tiempo es el liderazgo político para sumar fuerzas y definir un camino donde todos puedan aportar. Hemos pasado por distintos ciclos donde esto se ha reafirmado una y otra vez. Es casi caricaturesco cómo se repite de ciclo en ciclo y cómo sucedió en los procesos constitucionales. Entonces, mi invitación es a que en los temas de infraestructura y de vivienda, en los temas de crecimiento, hagamos un cambio de juego. Nos dejemos de las recetas que le echan la culpa a todo al otro, que caricaturizan los diagnósticos, que dan respuestas simplistas a temas que son más complejos. Que recojamos lo que sabemos, trabajemos en serio y pongamos el foco donde más importa, que son las personas de a pie, las personas que se esfuerzan, que son las que les cuesta tener vivienda, que son las que sufren cuando no hay empleo, que son las que sufren también cuando hay inseguridad. Muchas gracias.